Volumen 10, Capítulo 2, Parte 4. Un gran salón se extendía ante los ojos de Philip. Fácilmente igualaba a aquel salón de baile en el Palacio Real. No, era aún mejor. No pudo evitar pensar sobre cómo mostrarles esto a los demás. Por supuesto, Hilma se había ocupado de los preparativos para este lugar. Sin embargo, ella le había preguntado de antemano: ¿debería preparar un evento de baile regular o un espectáculo incomparable? Esto último requerirá un mayor favor a cambio. Y Philip había escogido lo último sin ninguna duda. En otras palabras, este baile de gala había sido organizado por el favor que Philip había pagado. En otras palabras, era un evento que correspondía al esfuerzo que él había puesto. Además, estaban aquí los muchos nobles que se habían reunido debido a él. Era perfecto. Sin embargo, se debía a esto que Philip se sentía descontento con cierto detalle. Él había decidido el lugar en la invitación, aunque había dependido de la sabiduría de otros. La decisión final seguía siendo suya, y el sello de cera usado en las cartas había pertenecido a su familia. Más importante aún, todos estaban reunidos aquí para conocer a la emisaria del reino hechicero, y era Philip quien la había invitado aquí. En otras palabras, él era el organizador y el que había trabajado para hacer que esto sucediera, así que era él quien debería estar recibiendo las palabras de elogio y los gestos de gratitud. Ellos deberían de estarle agradeciendo a Philip por invitarlos a un evento como este. Ellos también deberían estar alabando su valor por invitar a la emisaria del reino hechicero, a quien nadie más se había atrevido a acercarse. En lugar de eso, ¿qué estaba pasando ahora? La primera persona con la que todos hablaron una vez que llegaron fue Hilma. Solo después de eso vinieron a saludarlo. Adicionalmente, solo lo hicieron de mala gana, luego de que Hilma mencionara el nombre de Philip. ¿Qué hubieran hecho si ella no lo hubiese mencionado? Ya que le debía un favor a Hilma, tenía que soportar el hecho de que ella era más notable que él. Sin embargo, todo lo que sentía hacia esos nobles era fastidio. Siguiendo los principios básicos de la sociedad de la nobleza, debería ser obvio a quién deberían de haber saludado primero. Es por eso que todos ustedes son un grupo de inútiles. Parece que aceptar la sugerencia de Hilma fue una mala idea. Había usado la información de Hilma para invitar a estos nobles. Los nobles a los que había escogido eran jefes de familia recién elegidos gracias a la guerra con el reino hechicero, o aquellos que pronto se convertirían en jefes de sus familias. En otras palabras, estas personas se encontraban en una situación similar a la de Philip. La razón por la que había aceptado la sugerencia de Hilma se debía a que no había muchas personas que pensaran como lo hacía Philip. Si no hubiera habido cambios en el liderazgo de las familias, lo más seguro sería que todos pensarían mal del reino hechicero. Sin embargo, ¿hay alguien aquí que no sea un incompetente? Miró a los invitados que acababan de llegar y entonces se dirigió hacia Hilma. «Qué metida de pata», pensó Philip. Esos idiotas enterrados bajo sus árboles genealógicos eran verdaderamente idiotas. Era por eso que se había equivocado con la persona a la que tenían que hablar primero. O más bien, se podía decir que no había otra razón para eso. No, pero ¿no es esto algo bueno? Ya que son idiotas no podrán obtener el liderazgo, ¿correcto? Si aquí hubiera otro noble con cerebro además de mí, no sería capaz de obtener el mando de la nueva facción que fundaré, y lamentablemente mi familia tampoco es demasiado poderosa. Esta podría ser una oportunidad para él, ya que este era el error de ellos. Él lo tomaría como que le debían un favor por no hablar primero con él y luego se los cobraría en el futuro. Justo cuando lo planeaba con entusiasmo, Hilma apareció ante él. Era una mujer que casi no era más que un saco de piel y huesos. Su delgadez enfermiza daba la impresión de que tenía alguna enfermedad severa. Probablemente habría sido hermosa si tuviera más carne en los huesos, pero eso era cosa del pasado. «Philip-sama, parece ser que todos los invitados han llegado». «Es así». En otras palabras, todos aquí lo veían como al número 2, pensó Philip. Intentó ocultar sus sentimientos de inferioridad, pero Hilma pareció ver a través de él. Ella se rió. «Parece insatisfecho». «No, ciertamente no». Philip sonrió. Él era un noble. Podía encargarse de tales intrigas. «No hay necesidad de mentir.
Le estoy prestando mi apoyo en esto porque me traerá beneficios, Philip-sama. No podemos tener secretos entre nosotros. Sus palabras estaban teñidas de adulación. Eso era. El corazón de Philip se estremeció. Esta era la actitud correcta que debería tener un plebeyo. Finalmente estaba experimentando la situación que tanto había anhelado y la infelicidad en su corazón se esfumó como si todo hubiera sido mentira. ¿Sucede algo, Philip-sama? No, bueno, ahora que lo pienso, no estoy molesto, pero sí algo inquieto. ¿Qué le causa incomodidad? ¿Algo le falta? Si es así, ¿debería prepararlo antes de que llegue la emisaria Dono? No se trata de eso, dijo Philip mientras tosía. Simplemente no esperaba que las personas de aquí fueran tan poco excepcionales. Incluso si reuniera a todas estas personas en una facción, me pregunto si podría competir con las otras facciones. Eso es lo que me inquieta. Ya veo, ¿así que es eso? Ilma sonrió. Era demasiado delgada como para inspirar lujuria. Incluso así, su encanto era tal que le hizo tragar saliva. Pero entonces, ¿no es que ya que son así, necesitarán de su cuidadoso liderazgo, Philip-sama? Me gustaría llamar su atención sobre sus dominios. ¿Los campesinos de allí son muy inteligentes? No. ¿Y no es por eso que requieren de un líder sabio? Sí, en efecto, así es. Si se trata de usted, Philip-sama, estoy segura que será capaz de dirigir bien esta facción. También le proveeré de tanta ayuda como me sea posible, debido a que le traerá beneficios. ¿Estoy en lo correcto? Pero por supuesto, le estoy ayudando porque estoy segura que cosecharé beneficios por hacerlo. Ilma se rió. La ira en el corazón de Philip había desaparecido por completo. Todo lo que Ilma dijo era correcto. Philip agradeció a su suerte por haber podido conocer a una mujer como Ilma. Ella tenía amplios contactos, una gran fortuna y acceso a muchísimas más cosas que Philip no podía obtener dentro de la capital real. La explicación que tenía sobre por qué alguien como ella querría obtener un favor de él también era bastante razonable. Además, sus términos de pago eran también muy simples, y era por esto que él se sentía tranquilo de hacer uso de ella. Si me ayuda, haré que sea más rica que cualquier otra mujer. Los ojos de Ilma se agrandaron un poco y luego sonrió contenta. Bueno, eso sería bastante encantador. Me gustaría poder usar collares incrustados con muchas piedras preciosas como lo hacen las mujeres nobles. Entonces, por favor trabaje duro, Philip-sama. Déjemelo a mí. Entonces, ¿podría hacerle otra pregunta a mi colaboradora Dono? Sí, por supuesto. ¿Podría saber por qué es tan delgada? ¿Tiene alguna molestia física? Sería un problema si ella no pudiera seguir apoyándolo. Si ni siquiera los sacerdotes podían curarla, entonces él tendría que buscar un reemplazo para ella, o permitir que ella le recomiende a un sucesor. Oh, no es un problema digno de mención, no. He oído que algunas herederas hacen dieta para perder peso. ¿Es esa la razón? Ilma sonrió. Esta era la primera vez que Philip veía una sonrisa que transmitía tal malestar sin palabras. No se trata de eso. El hecho es que no puedo comer alimentos sólidos, así que solo consumo bebidas, y no puedo beber demasiado tampoco. Sí, por favor, no se preocupe. Haré que alguien use magia curativa si se trata de una enfermedad. Su estado de ánimo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Definitivamente no moriré antes de cosechar los beneficios de nuestra relación, Philip-sama. Oh, de verdad. Entonces está bien. Sin embargo, ¿por qué no puede comer alimentos sólidos? Eso no fue más que un comentario casual, pero tuvo un impacto significativo. Se sintió como si la emoción hubiese desaparecido del rostro de Ilma. El cambio fue mayor que el anterior e hizo que Philip se sintiera inquieto. ¿Sucede algo? Mis disculpas. Simplemente recordé algunas cosas. Ilma cubrió su boca cuando dijo esto y se veía muy pálida. Mis disculpas por hacerle recordar algo desagradable. ¿Qué es lo que había pasado para hacer que fuera incapaz de comer alimentos sólidos? Aunque ahora disfrutaba de amplias conexiones sociales y tenía la suficiente riqueza como para vivir en decadencia, ella debía de haber vivido una época en la que no podía alimentarse apropiadamente. Él quería seguir investigando, pero hacerlo probablemente sería una muy mala idea. Philip-sama, creo que ya es casi el momento de llamar a la emisaria. Creo que si usted fuera a escoltarla, todos los verían con diferentes ojos.
Eso probaría que usted fue el organizador más que cualquier cantidad de palabras. Les demostraría quién es la persona más poderosa aquí. Oh, ciertamente así es. Debido a que ella se había presentado sola en la cena de la familia real, Philip había pensado que este tipo de cosas eran normales, así que no era así. Le avergonzaba saber que ese no era el caso, y fingió que lo había olvidado, pero que acababa de recordarlo. Seguramente todos se sorprenderán. Las muchas personas que no vinieron a hablar con usted sin duda se sentirán ansiosas y preocupadas, Philip Sama. Una alegría sádica despertó en el corazón de Philip. Algunos de los nobles de aquí tenían una posición mayor a la suya, y también tenían dominios más grandes. ¿Qué tipo de expresión pondrían cuando lo vieran? A él, que alguna vez había sido considerado como la carga de la familia. Es cierto, no estaría bien dejarla esperando. Me dirigiré para allá. Entonces, haré que alguien de mi personal le muestre el camino. Guiado por uno de los sirvientes de Ilma, Philip se dirigió hacia la habitación de la emisaria del reino hechicero Albedo. Tocó la puerta y luego la abrió. Lo que vio detrás de esa puerta era una mujer cuya belleza no tenía rival. Llevaba un vestido de color negro azabache, aunque no era el mismo de su encuentro en el palacio real. Sus hombros desnudos brillaban como el alabastro, y aunque su collar consistía de piedras preciosas unidas entre sí, no se veía de mal gusto, sino que acentuaba su belleza. ¡Qué hermosa! Philip se sonrojó sin querer. Entonces, ¿vamos? Sí, por favor, permítame ser su escolta. Philip tomó una mano enfundada en un guante de encaje negro y ayudó a Albedo a ponerse de pie. Una fragancia llegó a su lado. ¿Qué tipo de perfume es este? Hace que mi corazón se sienta tan ligero. Aunque inconscientemente quería olerlo, eso habría sido terriblemente grosero. Aunque ambos ya estaban caminando lado a lado hacia el salón de baile, avanzar en silencio como estaban hacía que el aire se sintiera pesado. Philip se esforzó por encontrar un tema apropiado del que hablar, pero para cuando se le ocurrió algo ya estaban cerca de su destino. Hay muchos nobles en el salón de baile. Todos ellos se han reunido para verla, Albedo-sama. Parecía algo precipitado, pero no obstante, recibió una respuesta inmediata. ¿Es eso realmente cierto? Gracias por su ayuda, Philip-sama. Albedo sonrió con ternura y el corazón de Philip latió con fuerza. Aunque esto probablemente no era así, ¿era posible que él le estuviera comenzando a gustar? Él era un hombre que pronto se encontraría a la cabeza de una gran facción. Por el contrario, el reino hechicero poseía un poder militar abrumador, pero por ahora no era más que una ciudad-estado. Cuando uno lo pensaba de esa forma, él era un gran partido, sin mencionar que tampoco estaba casado. Ahora que lo pienso, ya está casada Albedo-sama. Albedo se congeló. Él había visto su amable sonrisa muchas veces ya, pero esta era la primera vez que veía esa expresión en ella. Philip sintió un poco de vergüenza apoderándose de él al mismo tiempo que se daba cuenta de que había hecho una pregunta inapropiada. ¡Qué extraña pregunta, Philip-sama! Lamentablemente, aún no tengo un compañero de ese tipo, y tristemente sigo soltera. ¿Es eso así? Teniendo en cuenta su belleza, hubiera esperado que sus pretendientes se presentaran cada 2 por 3, Albedo-sama. Es toda una sorpresa que ninguno de dichos pretendientes haya venido a mí. Sin embargo, tales ofertas serían bastante preocupantes para mí, así que difícilmente es algo malo en mi opinión. Ya veo. Antes de abrir la puerta, Philip colocó una mano sobre el fragante hombro de Albedo y lentamente la trajo a su lado. Hubo un extraño sonido como el rechinar de dientes. Philip miró a su derecha para ver de dónde venía. ¿Sucedió algo? Las pequeñas dudas que sentía se desvanecieron cuando Albedo le hizo esa pregunta con una sonrisa en el rostro. No, no es nada. Entonces, por favor, permítame. ¿Qué era exactamente lo que veían sus ojos? ¿Qué pensaban estos nobles lujosamente vestidos de esta escena? Ilma estaba interesada en las respuestas a esas preguntas. Cocina de primera, sirvientes de primera, utensilios de primera, música de primera, y unas basuras de nobles que ni siquiera llegaban a ser de tercera. Las personas reunidas aquí eran en su mayoría buenos para nada que no valían ni lo que consumían, hijos terceros e inferiores que eran reemplazos de los reemplazos. Habían sido forzados a agachar la cabeza ante el mundo por diversas razones y estaban llenos de resentimiento.
Las miradas en sus rostros lo revelaban todo. Muchas de ellas expresaban la alegría despreocupada de la libertad. Muchas otras estaban consumidas por las llamas del deseo. Para esta gente, este lugar era uno en el que podían disfrutar plenamente de su vanidad. Pero por otra parte, la función de este lugar siempre había sido la de área de alimentación. La sociedad de los nobles en el reino se encontraba sumida en el caos en estos momentos. Habían pasado varios meses desde la guerra con el reino hechicero, pero las cicatrices que había dejado atrás eran grandes y no podían sanar del todo. Diversas facciones se habían disuelto debido a esto y unas nuevas habían surgido para tomar sus lugares. Los nobles en posiciones altas habían sido desplazados por aquellos cuyas familias antiguamente habían sido de clase baja. El caos actual del reino era una oportunidad increíblemente buena para todas las personas no afiliadas a algunas de las facciones. No, podría ser la última oportunidad que tenían. Si las facciones se establecían nuevamente, podrían verse a sí mismos exiliados a un segundo plano otra vez. Era debido a eso que esta reunión era un área de alimentación para ellos, una en la que los peces hambrientos atraían a los peces pequeños hacia sus estómagos. Por el contrario, ¿los peces pequeños se dejarían comer sin siquiera darse cuenta? ¿O se percatarían de algo y se librarían hábilmente? ¿O tal vez habrían algunos nobles llenos de deseos que le darían la vuelta a la situación frente a sus presuntos devoradores? Luego de estudiar este escenario por casi una hora, Ylma concluyó que en este lugar no había nobles que pudieran considerarse de primer nivel, del tipo que ella quería atrapar con todas sus fuerzas. Aún así, no estaba decepcionada con este resultado. Por supuesto, estaría preocupada si hubiera algún noble de primera desfilando en un lugar peligroso como este. Había sido muy cuidadosa al momento de mandar las invitaciones, pero Ylma no pensaba que era perfecta. Sin duda había alguien de una de las facciones aquí. Sin embargo, eso sería interesante, pensó. Mientras más tuviera que reportar, más se incrementaría su propio valor. Esto no era absolutamente negativo para ella. Entonces, ya casi es hora, ¿no? Había pasado 1 hora y media desde que comenzó la fiesta, así que era el momento indicado. El verdadero trabajo de Ylma apenas estaba comenzando. Era aterrador. Su anterior arrogancia se desvaneció como si no hubiera sido más que una mentira. Tal vez un término suave como aterrador no sería capaz de expresar el terror puro que la inundaba desde su estómago. Pensó en huir, con todas sus fuerzas, mientras imaginaba el infierno que la esperaba si los hacía enfadar. Por supuesto, si en realidad hacía eso, seguramente sufriría un destino que haría que ese infierno se sintiera como un paraíso maravilloso. Como miembro de los 8 dedos, ella había dictado muchas órdenes de asesinato a sus subordinados. También había ordenado la tortura de las personas antes de que las mataran. Pero a comparación de lo que esos monstruos habían hecho, sus órdenes rebosaban con el bálsamo de las ternuras humanas. Ylma. La voz detrás de ella la asustó, y sus hombros dieron un salto. Cuando se dio la vuelta, vio al hombre más estúpido en este salón. ¿Algo anda mal? No, Philip-sama, nada va mal. Ylma ocultó sus verdaderas emociones en una sonrisa. Entre esas emociones sentía rabia por haber sido sorprendida por un pedazo de basura como él. Albedo-sama quería descansar por unos 10 minutos, así que vine a verla a usted. Eso es bastante razonable, teniendo en cuenta que ha estado hablando con todos los invitados. Lo entiendo. Entonces, acompañaré a Albedo-sama a la sala de descanso. ¿En verdad? Entonces, yo también iré. ¿En qué demonios está pensando? Esa era la respuesta que Ylma quería darle. No, era posible que hubiera sentido algo. Con cautela en el corazón, Ylma continuó su acto. Siento que sería mejor que no lo haga. ¿A qué se debe eso? Estaba al lado de Albedo-sama hasta hace un momento. No debería ser extraño que vayamos juntos, ¿cierto? Ahora, Ylma estaba segura de que este hombre no sospechaba nada. En otras palabras, era un imbécil entre imbéciles. Un bueno para nada que no poseía ni los conocimientos ni la etiqueta para ser un noble. Me temo que si una dama es acompañada al área de descanso por un caballero que no es su marido, podría dar lugar a la difusión de rumores inapropiados para ambas partes. Sin embargo, mi plan es regresar de inmediato una vez que llegue allá. Aún así, no sería del todo apropiado. Entiendo su preocupación por ella como el anfitrión de este evento,
No obstante, también soy la proveedora del local, así que por favor, permítame hacerme cargo de esta responsabilidad y escoltar con seguridad a Albedo-sama al área de descanso. Parecía que iba a decir algo más, así que Ilma esperó en silencio a que terminara. La verdad era que ella quería acabar con esto tan pronto como fuera posible, pero desafortunadamente, este imbécil era también la fuerza impulsora detrás de esta reunión. No podía ser demasiado grosera hacia él. ¿Qué cree que debería hacer para unirme a ella en matrimonio? ¿Ah? Ilma se había olvidado por completo de mantener su personaje debido a lo que oyó. ¿Qué dijo? Hablo de una forma de hacer que Albedo-sama se case conmigo. ¿En serio? Ilma luchó con sus ganas de gritar esas palabras. Casi no podía creer que alguien pudiera en verdad ser así de estúpido. De acuerdo a la información de Ilma, la persona a la que él estaba cortejando era la mano derecha del rey hechicero, o en otras palabras, alguien que ocupaba un puesto equivalente al de un primer ministro. Era impensable que un noble de clase baja de un país vecino pudiera siquiera pronunciar esas palabras a alguien como ella. Tal vez si en su lugar hubiera pedido casarse con la princesa Renner, Ilma habría estado menos sorprendida. Pero verá, también soy un hombre que consiguió reunir a toda esta cantidad de nobles. No creo estar muy por detrás de ella. ¿Qué cree usted? Sin darse cuenta de ello, la garganta de Ilma se contrajo fuertemente. Aunque sabía que esas cosas no se arrastrarían al interior de su garganta, la ansiedad y el terror del trauma que había sufrido la llevaron a hacer eso. No, eso no era algo que pudiera resumirse con la palabra trauma. ¿Qué tal si esa persona oía esas palabras estúpidas que para una mujer tenían cero atractivo? ¿Qué pasaría? Sería bueno únicamente si Philip fuera a sufrir las consecuencias, pero si ella era castigada también, ese infierno negro podría muy bien estar aguardando por ella. En cualquier caso, es casi imposible de arreglar. He oído que ella ocupa una posición equivalente a la de un primer ministro en el reino hechicero. Es lo mismo que decir que en el reino sería una duquesa. Pero, ¿el reino hechicero no es una pequeñez de ciudad-estado? No puede hablar de ellos de esa forma. Esas palabras que parecían burlarse del reino hechicero hicieron que a Ilma se le pararan los pelos. Era verdad, en términos de territorio, el reino hechicero era pequeña incluso si se incluía a las planicies Katze. Sin embargo, ¿no era su poder militar abrumadoramente superior? Independientemente de la cantidad de esfuerzo que se pusiera en el comercio, la diplomacia y otros campos, las relaciones entre los países seguían decidiéndose por su fuerza militar comparativa. No importaba qué tan grande fuera el territorio de una nación, porque una vez que esa nación perdiera, todo le sería quitado. Si él no podía entender siquiera ese hecho, entonces ¿cómo podría ella explicarlo de una forma que este imbécil pudiera entender? Ilma lo meditó profundamente, pero no pudo encontrar una respuesta. Después de todo, la sabiduría y la estupidez eran dos caras de la misma moneda. Al final, tuvo que razonarlo para él. No puede hacerse. No hay posibilidades de que esa mujer se case con usted, Philip-sama. Pero pensé que el ambiente era bastante bueno. Es que no nos veíamos bien juntos cuando hicimos nuestra entrada. Así que eso era lo que estaba pensando, pensó Ilma con sorpresa. ¿Podría ser que actuaba como si tuviera el respaldo del reino hechicero para atraer a las personas a su lado? Este tipo es el idiota definitivo. En verdad, no me hagas eso. Te lo ruego. Por favor, no hagas que esa persona se enfade. Ilma sintió algo agrio subiendo desde el estómago. Sin embargo, al mismo tiempo, quería dejar que este tipo supiera qué era lo que se sentía tener algo retorciéndose en su estómago. Tal vez he hablado de más. Por favor, permítame escoltar a Albedo-sama. Usted debería quedarse aquí y divertirse como el hombre de la casa, Philip-sama. Bueno, ya que es así, no hay remedio. Le encargo a Albedo-sama entonces. Eso lo haría sin necesidad de que tú lo digas. Ilma agachó la cabeza, conteniendo esas palabras en su corazón. Entonces, para evitar seguir oyendo más de las estupideces de este idiota, fue directamente al lado de Albedo. Albedo estaba hablando con un noble. Bajo circunstancias normales, Ilma habría observado la atmósfera y le habría dado algo de tiempo. Sin embargo, lidiar con ese bobo la había dejado exhausta, así que interrumpió inmediatamente y se dirigió a Albedo. Perdóneme, Albedo-sama.
Parece ser momento de que tome un descanso. En efecto, mis disculpas. Permítame tomar un pequeño descanso. Tomando a Albedo de la mano, Hilma la guió fuera del salón de baile. Uf, qué desagradable. Hilma se dio la vuelta cuando oyó la voz desde atrás. Si las cosas realmente eran así de malas, ¿qué era lo que debería hacer? Mientras se volteaba, vio a Albedo frotando suavemente su hombro con un pañuelo. Los ojos de Albedo se cruzaron con los de Hilma. Un hombre desagradable me tocó. Solo hay un hombre en este mundo que tiene permitido tocar mi cuerpo de modo lujurioso. ¡Mierda! Ese pedazo de basura descerebrada. Sus palabras fueron acompañadas por un rechinar de dientes, y pensar que ese rostro que típicamente mostraba una sonrisa amable sería capaz de exhibir su desagrado tan abiertamente. ¿Ese era un indicador de lo descontenta que estaba realmente? Hilma vaciló. ¿Debería hablar con ella? ¿O era este el preludio de su castigo? ¿Qué debería hacer? Di algo. Sí, respondió Hilma al mismo tiempo que su corazón se llenaba de un terror incomparable. Puedo entender cómo se siente Albedo-sama. Vaya, si es así, ¿puedes deshacerte de esa criatura y luego respaldar a otro hombre en su lugar? Si eso desea, entonces prepararé de inmediato otra marioneta para sus hilos, Albedo-sama. Albedo abrió la boca y luego la cerró. Repitió varias veces esa acción. Era una sugerencia muy atractiva, una que haría vacilar a cualquiera. Sin embargo, no importaba a quién escogía, a esa persona solo le aguardaría el infierno. Con todo, cualquier cosa que le pasara al idiota de Philip, lo único que se podía decir era que él se lo había buscado. Olvídalo. Él es solo una molestia ordinaria. La estupidez de esa persona causó una gran impresión en los nobles en la cena real, así que cambiarlo ahora sería un ligero desperdicio. Hacerlo podría ser divertido, pero no, probablemente no. Hilma recordó la conversación que había tenido hace un momento, las fantasías desbocadas y los delirios de un absoluto demente que quería casarse con Albedo. ¿Qué cambiaría si se lo contaba a ella? No, eso era demasiado aterrador. No había forma de que ella tuviera el valor de decírselo a Albedo. Después de todo, también podría verse envuelta en eso. No ha hecho nada, pero cree ser el único especial. Realmente ha alcanzado el nivel final de incompetencia. En efecto, pronto podré desparramarlo por todo el suelo. Debe ser castigado por el crimen de tocar este cuerpo mío, el cual le pertenece a Ainsama con sus sucias manos. No volvieron a hablar después de eso, ni tampoco se encontraron con nadie más. Hilma llevó a Albedo a cierto cuarto. Una vez que llegaron al cuarto, Hilma casi colapsó debido a que sus piernas flaquearon por el alivio que sintió. Lidiar sola con esta mujer, que era una confidente de ese rey demonio que incluso pudo dominar a Yaldabaoth, había drenado una enorme cantidad de su resistencia. Sin embargo, ser incapaz de permanecer de pie era algo absolutamente prohibido. Hilma reunió todas sus fuerzas. En su corazón decidió dormir por un día entero luego de que esto hubiera terminado. Por aquí, por favor. Luego de que Hilma abriera la puerta, los hombres sentados en las sillas en el interior se pusieron de pie como si fueran uno. Todos ellos eran tan delgados como Hilma. Ellos eran los colegas de Hilma, los 5 jefes de división de los 8 dedos y su presidente, haciendo un total de 6 personas. Ellos también eran las personas en quienes Hilma más confiaba en este mundo. En el pasado, se habían enfrentado por las ganancias, pero ahora ya no pensaban de esa forma. Luego de enterarse de la conexión entre Yaldabaoth y el reino hechicero, sus destinos estaban ahora ligados. No tenían otra opción más que trabajar como esclavos hasta que este país fuera consumido y ellos fueran liberados. Estos, sus amigos cercanos, agacharon las cabezas profundamente al mismo tiempo que observaban la encarnación misma del terror, Albedo. El miedo que no podían ocultar se manifestó a sí mismo en el temblor de sus hombros. Hilma cerró la puerta del cuarto y Albedo tomó el asiento mejor situado del cuarto. Los hombres e Hilma no se sentaron, sino que permanecieron de pie mientras esperaban sus órdenes. Entonces, ahora, una orden para todos ustedes. Van a transferir recursos al reino hechicero. Entendido. Estoy deseoso de servir. El jefe de la división de contrabando no perdió ni un momento en responder. ¿Cómo podría demorarse?
Una vez que habían sido convocados de esta forma, la única respuesta posible a cualquier orden que recibían era entendido. No había nada más que pudieran hacer además de eso. El jefe de la división de contrabando había perdido mucho de su poder en el gremio de comerciantes durante el disturbio de Yaldabaoth, cuando muchos de sus recursos habían sido robados. Incluso así, había ventajas en encontrarse en su posición. Esto se debía a que los tratos con los nobles que habían participado en la guerra contra el reino hechicero habían sido hechos enteramente en términos de dinero en efectivo, o tal vez sería más exacto decir que su poder estaba regresando lentamente ahora que los comerciantes que habían concedido créditos a los nobles ahora sufrían para cobrarlos. No me refiero a eso. Todo lo que necesitas hacer es llevar a cabo intercambios comerciales al precio apropiado. Después de todo, usarás el dinero obtenido para importar comida como preparación a la inminente hambruna en el reino. Compra las raciones que el ejército real no pudo movilizar a tiempo. No, comienza por comerciar en los mercados futuros de cereales. Después de todo, Ain Sama ya dio inicio a la producción de comida a gran escala. El futuro del que hablaba seguramente se haría realidad, dada la pérdida masiva de mano de obra en el reino. Entendido. Movilizaré a los mercaderes de inmediato. Estos son especialmente importantes. Asegúrate de que estén en el primer envío que nos llegue. El hombre aceptó con cuidado y gentileza el trozo de papel que ella le había arrojado. Sí. Entonces, ¿qué noticias hay sobre los ítems mágicos? Otro hombre pareció dar un salto en el aire. Mis más sinceras disculpas. Dobló su cintura y presionó la cabeza contra la mesa con una sorprendente cantidad de fuerza. Mis subordinados actualmente se encuentran infiltrando el gremio de magos para conducir una investigación a fondo sobre ellos. Si me pudiera permitir un poco más de tiempo, si está dispuesta a aceptar un informe provisional, puedo entregarle uno justo ahora. Olvídalo entonces. Solo apresura tus acciones. Además, sí, ¿ya han tomado una decisión sobre sus nuevos colegas? Si es así, tendrán que traerlos para llevarlos de vuelta para su bautismo. Los colegas en cuestión estaban destinados a ocupar los asientos vacíos de los 8 dedos como sus nuevos jefes de división. Cuando recordó con exactitud lo que ese bautismo implicaba, Ilma contuvo las ganas de vomitar. Expresiones similares a la de ella aparecieron en las caras de sus amigos, que intentaban desesperadamente mantener sus nervios faciales bajo control. Era un bautismo demoníaco, que destrozaba la voluntad y borraba por completo cualquier atisbo de resistencia en el interior de los sujetos. Si alguna de estas personas tuviera que pasar por eso nuevamente, no había duda de que comenzarían a llorar como niños. Lo siento mucho, pero no lo hemos decidido aún, dijo el presidente. Eso era verdad y también mentira. La razón por la que dijo eso fue porque las divisiones que los recién llegados liderarían ahora eran inútiles. Los sitios vacíos les pertenecían a los jefes de las divisiones de seguridad y trata de esclavos. Difícilmente había comercio en esta última, así que había poco beneficio en hacer que alguien ocupe esa posición. Y sobre la otra posición, la necesidad misma de su existencia estaba en duda. Además, los caballeros que nos permitió usar han tenido un desempeño excelente. Podría no estar fuera de la cuestión que ellos mismos sirvan como jefes de división. Los caballeros a los que se refería eran los no muertos que les habían prestado cada uno poseedor de un poder increíble. Una vez que se percataron de que los 6 brazos estaban muertos, un grupo de subordinados, cuyos líderes habían sido originalmente trabajadores, comenzaron a tramar un derrocamiento violento. Como resultado, ellos enviaron a una de esas criaturas no muertas. Al final, esa entidad había eliminado a casi 40 personas sin dejar escapar ni a uno de ellos. Había otra razón para hacerlo, una bastante ridícula de hecho. Era porque nadie en este lugar quería que alguien más pasara por lo mismo que ellos. Estos despiadados amos del bajo mundo, que podían ordenar tranquilamente la muerte de un hombre, no querían que nadie probara la misma desesperación que ellos habían vivido. Así era como los protegían. Lo entiendo. Estará bien siempre y cuando la organización pueda funcionar de manera normal. Entonces, ¿tienen alguna solicitud en particular para mí? Temo preguntar, pero hemos descubierto que los esqueletos han producido resultados excelentes en las minas que he adquirido. Si fuera posible, me gustaría quedarme con ellos por un poco más de tiempo.
Por supuesto. Si puedes pagar la cuota apropiada, entonces no habrá problemas. Mi más sincero agradecimiento. La frente del que hablaba comenzó a sudar profusamente y la secó con un pañuelo tan húmedo que había cambiado de color. Lo aterrador del reino hechicero no era únicamente el látigo que empuñaba, sino también los dulces que ofrecía. Ellos no se quedaban con todo como harían los fuertes con los débiles, sino que hacían negocios como comerciantes hábiles y actuaban según las reglas. Con tal de que no mostraran ningún signo de traición, incluso podían sentir la tranquilidad de saber que eran protegidos por seres poderosos. Por supuesto, si la oportunidad se presentaba sola, de todas formas escogerían huir aterrados. Entonces, no hay mucho más que pueda decir frente a ustedes. Creo que ya mencioné esto antes, pero hagan su mejor esfuerzo para ayudar al reino hechicero a devorar el reino en el futuro. En preparación para ese día, harían bien en comenzar a hacer avances para su conversión en hombres de negocios legítimos. Entendido. Todos hicieron una nerviosa reverencia hacia ella. Era imposible que alguno pudiera oponerse a que el reino hechicero devorara al reino. Ya que estos monstruos lo habían declarado, solo era cuestión de tiempo antes de que sucediera realmente. Al principio, habían pensado en pedir la ayuda de Rosa Azul, Gota Roja y Oscuridad. Sin embargo, luego de enterarse del increíble poder del rey hechicero, que contaba con Yaldabaoth como uno de sus subordinados, se dieron cuenta de que no había ninguna esperanza. Todo lo que podían hacer era agachar las cabezas y esperar a que llegara el final. Ah, sí, cierto. Ilma y los otros miembros temblaron. Hay algo más que quería decirles. Hay un ítem mágico que quiero que localicen por mí usando sus redes de inteligencia. Registren lo que averigüen en un pergamino a intervalos regulares y envíenlo a Albedo en el reino hechicero. Sin embargo, no conozco nada sobre su apariencia externa, así que hay ese problema. ¿Qué ítem mágico sería? Es un ítem mágico que puede controlar la mente de su objetivo. ¿Control mental? ¿Algo como una varita de seducción? No, se siente como si tuviera que ser algo más poderoso. Estoy buscando algo que no se encuentra en circulación general, un ítem legendario, o al menos noticias sobre él. Deben informarme de todo lo que encuentren, sin importar qué tan insignificantemente sea. ¿Lo entienden? El control mental del que hablaba era un efecto aterrador. Era obvio por qué debía tener cuidado con un ítem como ese, por lo que mostraron de inmediato que lo entendieron. ¡Princesa Sama! La sirvienta abrió la puerta e ingresó claramente asustada. No había tocado, lo que difícilmente era un acto digno de alabanzas, pero eso daba a entender que había sucedido algo que la había alterado hasta el extremo de no hacerlo. Renner entendió de inmediato lo que sucedía. Sin embargo, frente a las sirvientas, Renner era una princesa inocente. Debido a eso, puso una expresión adecuada de ingenuidad y preguntó en un tono de voz igual de estúpido: ¿qué sucede? Los ojos de la sirvienta se contrajeron. Ese tic probablemente se debía a la rabia en su interior. ¿Por qué esta princesa era tan tonta cuando ella misma estaba tan preocupada? Renner colocó perezosamente su taza sobre el plato. El sonido de hacerlo pareció traer a la sirvienta de vuelta a la realidad y apresuradamente entró en acción. Sobre eso. Está bien, todo estará bien. Cálmate, respira profundo. La sirvienta hizo lo que Renner le dijo, respirando profundamente varias veces para regular su jadeo. Luego de calmarse un poco, Renner le preguntó: ¿qué sucedió? ¿Son los demonios nuevamente? No es eso. La emisaria Sama del reino hechicero dice que quiere reunirse con usted, Renner Sama. ¿Es esa dama? Sí, es una dama muy hermosa. La pregunta de Renner debería haberle parecido extraña, ya que solo había una mujer entre los enviados del reino hechicero. Si alguien le daba énfasis a eso, podrían preguntarse de qué estaba hablando. Sin embargo, la sirvienta se encontraba confundida y había respondido con seriedad. Bueno, está bien, pensó Renner. Mientras más cosas tontas hiciera, más podría construir una reputación que pudiera usar. Todo era un montaje de todas formas. Klimp había estado de pie a su lado y su armadura sonó en respuesta. Él no debería de haber podido entender lo que estaba pasando.
Sus adorables acciones, como las de un cachorro inocente, llenaron el corazón de Renner con una oleada de amor maternal. Probablemente no había forma de que pudiera averiguar por qué la emisaria venía aquí a reunirse con Renner. Ya la había visto intercambiando saludos con ella. Siendo ese el caso, hablar con la tercera princesa, que era poco más que un ornamento, no le traería ningún beneficio al reino hechicero. Por lo menos, eso era lo que Klim debería estar pensando. Renner sonrió con calidez en su corazón. Lo que se decía sobre que los niños eran más lindos mientras más tontos eran, con toda certeza era verdad. O mejor dicho, habría que decir que uno los amaba a pesar de sus deficiencias. Bueno, probablemente era cierto sin importar por dónde se lo mirara. Si otra persona diferente a Klim hubiera hecho esto, otras habrían sido las emociones pasando a primer plano. A pesar de que la impulsaban las ganas de mirar por siempre a los brillantes ojos de Klim, tenía que soportarlo por ahora, al menos hasta el momento en que fuera envuelta por ese delicioso caramelo de azúcar. ¿Por qué exactamente desearía Albedo-sama reunirse conmigo? Inclinar hacia un lado su delicada y pequeña cabeza era muy importante. Hacerlo induciría una reacción negativa en alguien preocupado. Su efectividad había sido demostrada luego de muchos experimentos, y el hecho fue que unas llamas débiles parpadearon en las pupilas de la sirvienta. Eran las llamas de la ira. En ese mismo momento, la armadura de Klim emitió un ligero sonido. Él debía de haber sentido las emociones de la sirvienta y debía de haber pensado en algo. Pero el sonido se detuvo de pronto y Klim regresó a su posición erguida y firme. ¡Qué adorable! Era como un cachorro confundido por no saber si debía avanzar o no para proteger a su señora. Eso se debía a que podría ser mejor no moverse si Renner no se había dado cuenta. La sirvienta era la heredera de una buena familia y sin importar lo que Klim dijera, una palabra a sus padres y Renner podría meterse en problemas. Klim probablemente había pensado en eso. Probablemente estaba llorando por dentro, ya que creía tanto en Renner. Si solo hubiera nacido en una buena familia, este tipo de cosas no sucederían. Renner resistió el deseo de voltearse y mirar a Klim, que se encontraba de pie detrás de ella. Esto se debió a que la sirvienta entrometida abrió la boca para hablar. No conozco la razón, solo que quiere reunirse con usted. Ya veo, Albedo-sama también es mujer, así que tal vez sea una charla de chicas. ¿Es sobre maquillaje? Esa pregunta la hizo de forma inocente, o tal vez de una manera descaradamente descerebrada. No sé nada sobre eso tampoco. Entonces, ¿puedo traerla? Por supuesto que puedes. Luego de una respuesta de fingido deleite, Renner se volvió para mirar a Klim. Klim, lo siento, pero ya que es un asunto entre damas, ¿podría salir de la habitación por un momento? Entendido. Era un poco lastimoso, pero no podía evitarse tampoco. Klim no necesitaba saber sobre cosas molestas. Todo lo que él necesitaba hacer era mirarla con esos bonitos ojos que tenía. Cuando Albedo ingresó a la habitación, solo había una persona adentro. Albedo había tenido 4 objetivos al venir a la capital real. El primero era el transporte de recursos. El segundo era para crear un casus belli. El tercero era para sentar las bases de sus objetivos personales. El cuarto era para negociar con la dueña de esta habitación. No, llamarlo un negocio no sería del todo exacto. Esto era más como una recompensa. Albedo cruzó la habitación y tomó asiento sin esperar que la dueña de la habitación le diera permiso. Luego, miró a la chica que se encontraba arrodillada ante ella con la cabeza agachada y dijo: ¿Puedes levantar la cabeza? Sí. La chica llamada Renner levantó la cara. Hiciste un excelente trabajo. Muchas gracias, Albedo-sama. Vaya. Albedo parecía bastante interesada en la reacción de Renner, que era completamente diferente a la que había mostrado hasta entonces. Esta era la Renner de la que Demiurge había hablado. Ella había traicionado a su familia, a su linaje y a su gente, pero no había una pizca de arrepentimiento en su cara. Era humana y sin embargo inhumana. Tal vez era espiritualmente heteromorfa. Su mente comprendía el bien y el mal, pero eso era todo. Era del tipo de personas que no se encontraban sujetas a las limitaciones insignificantes de la moralidad, pero que trabajaban en silencio para alcanzar sus propios objetivos. Como recompensa por tus esfuerzos, te he traído un regalo de Ain-sama.
Albedo estiró la mano al aire y sacó el ítem que su amo le había encargado resguardar. Era una caja que llevaba varias capas de sellos. Era imposible de abrir sin cumplir las condiciones específicas. Esto sería... Mientras la chica la aceptaba con gratitud, Albedo la observaba con una mirada fría, como si la chica no fuera más que un conejillo de indias. En efecto, era un conejillo de indias, pero debido a eso, ambas partes compartían los mismos objetivos. Tiene mi más profunda gratitud. Por favor, transmítale mi agradecimiento a su majestad, Ainz Ol-Gwon-sama. Eso te lo prometo. Confío en que no tengo que desperdiciar palabras sobre el otro ítem que querías. Por supuesto, eso lo recibiré una vez que haya entregado la recompensa adecuada. No hay nada más placentero que eso. La chica sonrió. Era una sonrisa muy bonita. Fue por eso que Albedo preguntó: aunque abrir esa caja puede cumplir tu deseo, ¿realmente puedes abrirla? ¿Qué pensarían los otros en Nazarick si vieran a Albedo mostrando preocupación por un ser humano? Sin embargo, si su deseo realmente se cumplía, entonces esto podría ser considerado como el trabajo preliminar para su ascensión a una posición equivalente a la de un guardián de área. En ese caso, era perfectamente razonable mostrar preocupación por una candidata para la posición de subordinada. Sí, Albedo-sama, los preparativos ya han comenzado. ¿De veras? Entonces asegúrate de que estén terminados antes de que invadamos. Entendido, excelsa señora. Mientras la chica agachaba nuevamente la cabeza, un par de ojos aparecieron en su sombra. El demonio de sombras acechando en su interior se deslizó hacia afuera y agachó la cabeza junto a la chica. Además, meditó si debía o no brindarle refuerzos adicionales, pero al final decidió no mencionarlo. Si las acciones de la chica eran expuestas antes de que el reino hechicero invadiera el reino, eso significaría que no había ningún valor en llevarla a Nazarick. En otras palabras, todo esto era una prueba. Entonces, demos por terminadas las formalidades en este punto. Pareció haber un cambio en el tono de Albedo y hubo una expresión sorprendente en el rostro de Renner. Terminar la reunión aquí sería demasiado apresurado. ¿Hay alguna cosa? Conversemos entonces. Siéntate. ¿Puedes contarme sobre tu cachorro? Albedo fue recibida por una gran sonrisa. Me encantaría, Albedo-sama. Además, si pudiera, ¿podría contarme sobre su majestad también? Fin del capítulo 2. Si te ha gustado y deseas apoyar mi trabajo, puedes hacerlo a través de Patreon. Solo tienes que entrar a www.patreon.com/overlord-ns y darle al botón Become a Patreon. Estaría muy agradecido solo con que lo consideres. Hasta la próxima.